Buenas tardes, chiquillos y chiquillas. Espero se encuentren bien. Esta es la segunda clase, ya más profunda respecto de los contenidos que tenemos que ver en estos encuentros virtuales de aprendizaje y las habilidades también que tenemos que ir desarrollando en base a la priorización curricular. Sí, hola chiquillos, buenos días, espero que estén muy bien. Los voy a acompañar, ¿cierto?, en este encuentro virtual, acompañando, ¿cierto?, al profesor Ever. Así que voy a estar atenta al chat, cualquier duda, consulta, así que atenta ahí a lo que ustedes necesiten. Muchas gracias. Bien, como les decía, nosotros ya comenzamos a ver los contenidos que tenemos que abordar en este semestre y en este año en realidad, considerando que todo lo que nos resta es todo un semestre. Y importante también señalar lo que estuvimos viendo en comparación a la clase pasada. Si recordamos, en este contenido tenemos que analizar críticamente los textos de los distintos géneros discursivos, sea oral, escrito y audiovisuales, pero son textos no literarios. Es importante tenerlo presente. Posteriormente vamos a ver el tema de los géneros literarios, como los conocemos y como lo hemos visto en años anteriores. En este caso, y en esta clase, solo vamos a ver las características del género discursivo al que pertenece el texto. Y por lo mismo vamos a ir recordando un poquito cuáles son los géneros discursivos, cuáles son los tipos de texto que podemos hallar en este género, y así ir recordando y además ir explicando contenido quizás nuevo para ustedes y que nos permita a todos profundizar y analizar de mejor forma los textos de los medios masivos de comunicación. El día de ayer, si mal no recuerdo, yo le envié a ustedes una actividad breve de términos pareados o de conceptos, de oraciones, en donde ustedes tenían que autoevaluar lo que sabían y también adelantar un poquito el contenido que íbamos a ver en esta clase que tenía que ver precisamente con los géneros discursivos. Espero lo hayan hecho, espero que a todos les haya ido bien. Algunos me mandaron los pantallazos de sus resultados y estuvo bastante bueno los resultados. Espero haya sido bien acogido también el método de evaluar o de autoevaluar la clase. Bien, el objetivo, como les decía, era analizar críticamente considerando las características del género discursivo. Para eso, vamos a partir a la inversa señalando un ejemplo. En este caso, podríamos decir que este texto pertenece a un género, pero para eso, primero tenemos que leerlo y nos vamos a dar cuenta a qué género más o menos o de qué ámbito pertenece este texto. Si es que alguien se aventura, puede mencionarlo. ¿Dónde podemos más o menos hallar este texto? Pueden activar su micrófono o por el chat, chiquillos. Este es un texto de ámbito, puede ser un chat, no creo que sea un chat. ¿Podrá ser un reportaje o un texto del género periodístico, por ejemplo? ¿Quién se aventura en el chat a responder a qué género más o menos podría pertenecer o en qué ámbito nosotros podríamos encontrar este tipo de texto? ¿En un artículo, dice Camilo? En un artículo, puede ser en un artículo, pero si lo leemos, en conformidad al acuerdo tanto del 2018, ejecutado mediante resolución exenta, informó, aprueba normas mínimas nacionales, que deroga los decretos, tanto. Mister, Isabela dice de opinión. No tanto, porque no se incluye tanto la opinión acá. Discursivo. Es un género discursivo, muy bien, pero pertenece a un ámbito, pertenece a un ámbito. Y ese ámbito, pues noticia, ya también es un texto, pero el género. Político, vamos acercándonos. Muy bien, Fernanda Manque. Puede ser de carácter político, pero hay una parte de la política que incluye estas normas. Judicial. Judicial, por ahí va. Muy bien. ¿Quién nos dijo eso? Cristóbal Obando, Mister. Perfecto. Muy bien, Cristóbal. Del ámbito judicial y del ámbito legislativo. ¿Ya? Este texto pertenece al ámbito legislativo. Tenemos una ley acá, un extracto de una ley. ¿Ya? Por lo mismo, nosotros podemos reconocer este texto como parte de una ley por la forma en que está escrito. Si se dan cuenta, no es como usted escribiría en un chat a alguien, no es tampoco como una noticia, por ejemplo, no está narrado como una noticia,
Si ustedes se dieron cuenta, por lo menos coincidieron todos, que es un texto de carácter no literario, y eso ya es un avance, y lo que faltaba un poquito delimitar a qué área pertenece. Y para eso, en este caso, el ámbito en el cual se desarrolla esta es el político-legislativo, ¿cierto? Así que muchas gracias, Cristóbal. Ustedes pueden ir tomando apuntes, chiquillos. Primero hay que entender que cada texto está asociado a una esfera de la actividad social determinada. Por ejemplo, un tipo de texto lo vamos a encontrar en una esfera. No sé, la ficha médica o la ficha es un tipo de texto y lo vamos a encontrar en ese ámbito. Lo mismo pasa, por ejemplo, con las pruebas. Las pruebas, los exámenes, nosotros lo vamos a tener también en un ámbito, en este caso, el educativo. Entonces, en un ámbito se desarrollan diferentes tipos de texto o se dan cuenta de ese tipo de texto. Los hablantes, en este caso, seleccionan el género de acuerdo al tipo de actividad que van a realizar en una situación discursiva. Posteriormente vamos a ir profundizando. Esto es para que ustedes empiecen a aproximar a los contenidos. Los géneros poseen una forma típica relativamente estable, tanto a los temas, a los verbales, a la composición, y que reflejan las características de la interacción. Por lo tanto, esto que sale con azul es lo más importante. Son los géneros discursivos los que distinguen una carta comercial de un sermón, una noticia periodística, una receta, una conferencia, un brindis, un contrato, una entrevista radiofónica, una clase, por ejemplo. Todos estos textos tienen algo en común. Por ejemplo, uno puede reconocer una noticia a simple vista, sea por el titular, sea por la forma de narrar, comparte con todas las otras noticias ciertos elementos en comunes, y esa es una convención, y que lo hace obviamente distintivo. Lo mismo pasa con una receta, por ejemplo, o una clase. Nosotros las clases, ¿cierto?, tienen ciertos elementos comunes que tú dices, ah, esto es una clase y no es, por ejemplo, una disertación, o no es una conferencia, no es un sermón, ¿ya? Así que es importante entender que los géneros discursivos distinguen a un texto de otro. Y en palabras más simples todavía, son las clasificaciones de los textos. ¿Ya? Entonces este texto tú dices, ah, ya, mira, por ejemplo, los de los textos literarios, tú dices, ah, ya, este pertenece a una narración, este pertenece al género dramático, este pertenece al género lírico. Y todos comparten características comunes. Por ejemplo, los géneros narrativos, todo, el cuento, por ejemplo, la fábula, la novela, todos comparten ciertas cosas. Lo mismo pasa con el género dramático, y lo mismo pasa con el género lírico, está escrito en verso, qué sé yo. Lo mismo pasa con los géneros no literarios. Las noticias comparten cierta estructura, lo mismo pasa con una clase, lo mismo pasa con las leyes, por ejemplo. Todas las leyes comparten una estructura y una temática en la que se incluyen ciertos elementos comunes que tienen todas las leyes. Los podemos clasificar en dos tipos. El primer tipo de enunciado son los simples y los complejos, ¿ya? Esa es simple o primario, complejo o secundario. Los simples son los que están en la comunicación inmediata, es decir, cuando ustedes se comunican entre ustedes, también están estructurando textos, como podría ser una carta, un diálogo, una onomatopeya, ¿cierto? Y hay textos, porque son inmediatos, y hay textos que son complejos o secundarios, que llevan más tiempo realizarlo, la comunicación quizá no es instantánea, sino es diferida, y está obviamente formado por enunciados que reúnen otros géneros discursivos primarios. Y obviamente no es una interacción directa. Una novela no es algo que uno lo tenga en el día a día o escriba una novela día a día para comunicarse con alguien. Lo mismo con la investigación científica. Entonces reúne otros tipos de texto y la complejidad es mucho mayor. Lo simple es lo que nosotros dialogamos constantemente. Esa es la primera clasificación de los géneros discursivos. Podemos clasificarlo en simples, como serían lo que uno formula día a día en el ámbito personal, y los complejos o secundarios, que son los que abarcan más tiempo de preparación. Y la segunda clasificación, que es la más relevante para nuestros fines, es que se desarrollan en base a los ámbitos de la actividad humana que nosotros desarrollamos. Y obviamente estos géneros se expresan a través de texto. Y aquí distinguimos algunos géneros. Por ejemplo, el género literario incluye novelas, cuentos, fábulas, leyendas, ¿ya?
El género periodístico incluye textos como la noticia, la editorial, la crónica. El texto científico, la monografía, la definición, el artículo de divulgación. El género publicitario, que incluye a su vez la publicidad y la propaganda. El género epistolar, que tiene las cartas, las tarjetas, los telegramas. El género judicial, con las demandas, las sentencias, las circulares, los dictámenes, ¿cierto? Son todos estos géneros, géneros que incluyen todos los textos que pudiesen agruparse. En este caso, el género literario, lo que tiene en común es que todos tienen una intención estética, por ejemplo. Ya el género periodístico diríamos que tiene una estructura narrativa también de base, pero que su intención es comunicar algo, informar algo, dar cuenta de algún hecho, de algún tema. Pero nosotros lo podemos distinguir a simple vista. Nosotros nos damos cuenta cuando un texto es literario, cuando no es literario, nos podemos dar cuenta cuando un texto pertenece a un ámbito judicial, por ejemplo, o pertenece a un ámbito publicitario. Nosotros lo podemos reconocer a simple vista sin necesidad de tener que leer el texto de manera completa, sin tampoco tener la necesidad de haber leído el texto en profundidad para comprender a qué género pertenece. Ahora, también existen géneros, un género digital, ¿cierto? Textos que solo podemos hallar en el ámbito digital, que no existen en formato de papel, que no existen, por ejemplo, fuera del mundo digital. Por ejemplo, ahí tenemos el chat. El chat solo existe en el mundo digital. Ahora, Miss, le cedo la palabra. Ya, entonces, como usted dice, ¿cierto, mister? Que tenemos el chat, ¿cierto? Como forma digital. ¿Qué otros textos de forma digital podemos encontrar? Si me pueden ayudar a través del micrófono activándolo o a través del chat que yo puedo ir escribiendo. Camilo dice el blog, ya, muy bien, por ejemplo, el blog, ¿cierto? Los foros. Los foros, ya. ¿Qué otros más? Hay más. Tenemos el blog, ¿cierto? Muy bien, Camilo, muy bien, Cristóbal. Tenemos varios. Recuerden que ustedes son bien muy tecnológicos con las redes sociales, así que ¿quién más podemos encontrar que sean textos digitales? Que ustedes lo ocupan habitualmente. Noticias, noticias me dice Mister. Las noticias, recuerden que también las podemos encontrar de manera impresa, no solo y exclusivamente en el ámbito digital. ¿Qué otros más? A ver, Las redes sociales. Ya, pero no es un tipo de texto, es un medio. Ah, comentarios me dice Jan. ¿Ya? ¿Sí? Correos, Un Muy tweet. Muy bien. Felipe, Estuardo, ¿cómo dijo? No alcancé a escuchar. ¿Tweet me dijo? Un tweet. Un tweet, Perfecto. ¿ya? Por ahí vamos. ¿Qué más faltan? Hay varios que todavía no han nombrado, que ustedes ocupan en sus redes sociales habitualmente. Estoy dando algunas pistas. Hay algunos que les gusta mucho, ¿cierto? Que está muy de moda también, se ocupa ahora. Y hay algunos alumnos que tenemos de tercero, ¿cierto? Que les gusta participar en esa actividad. Les estoy dando otra pista. Que ocupamos, recuerden, que sean textos de forma digital que nosotros estamos ocupando, que tengamos en nuestras redes sociales. Dijeron varios, ¿cierto? El blog, los foros, los comentarios, ¿cierto? Que tenemos en blog, los correos electrónicos, un tweet. ¿Qué otros más? Hay algunos que no le han dicho y que los ocupamos. Les voy a dar una pista para que más o menos se vayan viendo. Que ocupamos, ¿cierto? Por ejemplo, en el WhatsApp que está también y también está en el Instagram, los GIF que usamos, ¿cierto? De forma digital. Ahí tenemos un texto de forma digital. Ahí le di una pequeña pista. ¿Qué otros más? Los memes. ¿Ya? ¿Qué otros más? Además de eso, ya les nombré algunos. Bien, con esto es suficiente. Con esto nosotros nos damos cuenta que existen un género que es de índole digital y que también nos sirve a nosotros para entender que los textos de los géneros discursivos comparten ciertas características comunes con los otros textos, por algo se agrupan. Los blogs nosotros los podemos reconocer a distancia, lo mismo pasa con los foros, con los comentarios en los blogs, los correos electrónicos, nosotros los reconocemos, nos damos cuenta no solo por el medio, sino por la estructura textual, por cómo se aborda el tema que estamos hablando que estamos frente a un tipo de texto de esta índole, que pertenece a un género.
Bien, vamos a borrar esto entonces. Muchas gracias por sus aportes. Y seguimos. Decíamos que los géneros se basan en el ámbito en el cual uno se desenvuelve. En este caso, si es que alguien de ustedes está interesado en estudiar odontología, se va a hallar con tipos de textos que pueden pertenecer más a un género que a otro. En el caso de la odontología, por ejemplo, los textos que ustedes se van a encontrar van a ser manuales de su disciplina, es decir, algún libro o algo, van a ser algunas fichas, van a ser casos clínicos, paper, artículos de investigación. Y estos tipos de textos van a compartir algunas características en común. Puede ser la estructura, puede ser el estilo, el tema, que es obvio, ¿cierto? Si estudian odontología, van a tener que estudiar también textos relacionados a ese tema. El ámbito en el cual ustedes se van a desenvolver y los términos. Algunos términos son específicos de la disciplina. Por tanto, estos textos todos van a compartir alguna característica y pertenecen en su mayoría al género científico. ¿Ya? En el caso de que alguien estudie, por ejemplo, otra carrera, como podría ser pedagogía, se van a encontrar con manuales también de la disciplina, es decir, que la pedagogía, etcétera, manuales TIC, que nos enseñen a, qué sé yo, a encender el data, como dicen ustedes, a manejar la tecnología de la información, psicología, mucha psicología, didáctica, decreto y ley educativa, teoría del aprendizaje, todos estos tipos de textos nosotros los vamos a hallar. Ahora, el género es mixto porque leemos textos que pueden ser de índole más científica, como pueden ser textos de más amplio, como pueden ser los TIC, ¿cierto? Que son de otra disciplina, y manual, obviamente, también de la didáctica, que pertenece más al ámbito de nosotros. Por lo tanto, el género se torna mixto, incluye textos de diferentes géneros, pero igual comparten en este caso, sería la temática y el ámbito, algunos términos también que son específicos de la disciplina. Por tanto, los tipos de texto que ustedes se van a encontrar o los géneros en los cuales ustedes se van a desenvolver tienen que ver mucho con el ámbito en el cual ustedes se desarrollen. Ustedes dijeron todos esos tipos de textos del chat porque usted es su ámbito, en el ámbito en el que ustedes se desenvuelven día a día, son los textos que ustedes emplean. Pero cuando, no sé, entren a estudiar alguna carrera universitaria o posteriormente trabajen en algún área, van a hallarse con otro tipo de textos que pertenecen más a su área y quizá dejen de lado otros tipos de texto, como puede ser, si es que alguien estudia, no sé, alguna carrera relacionada a la ciencia, quizás después ya no va a leer nuevamente alguna novela, algún cuento, alguna fábula. Se va a especificar en ese ámbito y por lo tanto los tipos de textos se van a agrupar de acuerdo al ámbito que esa persona o usted en este caso se desenvuelvan en su día a día. Lo mismo pasa, por ejemplo, en la publicidad. Esto era Osorno, ¿cierto? Esto hace un tiempo. Y hallábamos también el texto publicitario. Entonces, el texto se desarrolla, nosotros lo podemos reconocer, estos textos publicitarios, porque se agrupa dentro de otros textos que nosotros nos damos cuenta que pertenecen al ámbito publicitario, que puede ser una propaganda o también puede ser una publicidad. Recordemos los fines que cada una de estas dos persigue. La propaganda busca un fin ideológico, mientras que la publicidad busca un fin más comercial, de adquirir algún producto. Entonces, nosotros podemos reconocer a simple vista a qué género pertenece este texto. Y recordemos también y reforcemos que cuando hablamos de medios masivos de comunicación, texto es todo lo que comunica. Por tanto, una imagen, un meme, también es un texto. Cuando hablamos de publicidad, ¿cierto? También es un texto. Cuando hablamos de algún cortometraje, también. Así que si la intención de fondo es comunicar algo en medios masivos de comunicación, texto va a ser todo, ¿ya? Todo, no solo las palabritas. Mister, entonces, por ejemplo, un post que vamos a realizar, un video también y un podcast, que es una grabación, ¿cierto?, de radio, también sería en este caso un medio masivo de comunicación de texto. Exacto, sería un texto, perdón, de los medios masivos de comunicación. Un podcast, por ejemplo, su componente es auditivo, pero cuando lo analizamos dentro de los medios masivos de comunicación, también pertenece a un texto. Y ese texto pertenece a algún género, ¿ya? Como decíamos, los géneros
es la agrupación de distintos textos. Analicemos chiquillos. Ahora, después de este voy a proyectar un video y posterior a eso vamos a responder 3 preguntitas que son de análisis. Aquí sí espero que participen y vamos luego a hacer una retroalimentación. En caso de que se cortara, que es poco probable, yo lo voy a llamar nuevamente. Claro, efectivamente, para evitar ganar mucho peso durante esta época que aumenta mucho la ingesta de alimentos, podemos comer a media tarde una colación, por ejemplo, una fruta acompañado de un lácteo, y en la noche bastante ensalada acompañado de una proteína como pescado, pavo, pollo, por ejemplo. Pero la idea es que principalmente este tipo de preparaciones que vienen más cargadas a los hidratos de carbono vaya más bien en el almuerzo para evitar acumular quizás algunos kilitos que en la noche, si aumentamos mucho la ingesta, podemos desbalancear, ¿no es cierto?, y acumular más peso. Ok, Giselle, muchas gracias por estar con nosotros dando también a conocer a la gente de estos beneficios también que tiene para comer este tipo de plato, porotos con rienda, Pancho Villa, y les quiero dar un dato, este es el Pancho Villa, pero también hay un plato que se llama la panchita, ¿y saben cómo es? ¿Cómo? No, Es igual, pero sin la longaniza, obvio. No, sin huevo, sin huevo. Catari. Claro. Ya, con eso nos despedimos, chiquillos. Catalina era sin huevo, pero bueno. Sí, era sin huevo. Genial. Gracias, Gonzalo, por esta importante. Nos vamos a un corte y ya regresamos. Gracias. Bien. Teniendo presente el video, espero que todos lo hayan podido ver y escuchar, podemos responder 3 preguntas, ¿ya? 3 preguntas que se pueden desprender del análisis de este video. Primero, ¿a qué género corresponde el video? Volvamos esa es la primera pregunta, ¿a qué género corresponde el video? Y podemos recordarlo acá, aquí, ¿cierto? ¿A qué género podría pertenecer? Quedo atento aquí en el chat a sus respuestas. Periodístico. Cristóbal ahí se adelantó un poquito. Pertenece obviamente al género periodístico, ¿ya? Gracias, Cristóbal. Muy bien, Fernanda Rogel. Pertenece al género periodístico. Vamos a ir a la segunda pregunta. ¿Y qué tipo de texto es? Ya sabemos que el género periodístico agrupa noticias, agrupa reportajes, crónicas, ¿cierto? Artículos de opinión, qué sé yo, un montón de otros textos, pero necesitamos saber qué tipo de texto es. ¿Qué tipo de texto es? Les doy 3 alternativas para que puedan responder. Una noticia, una crónica o un reportaje. ¿Cuál creen ustedes que es? Reportaje. Reportaje, Estefanía. Excelente, Estefanía. ¿Por qué es un reportaje? ¿Se recuerdan? Muy bien, Fernanda Rogel también. Reportaje menciona. Lucas Torres, reportaje. Excelente. Muy bien, muy acertada su respuesta. ¿Se recuerdan por qué era un reportaje, no? Porque habla sobre un tema. Excelente, Lucas. Luquitas Cárdenas Maquinón, ¿cierto? Habla acerca de un tema, y en este caso justo hablaba de nutrición. Tenemos un principio que era un tema, hablaba de la nutrición, de la dietética, ¿cierto? De estos platos que eran contundentes en ese sentido. Y como género periodístico, decíamos, ¿cierto? Pertenece al género periodístico, y como texto, como reportaje, tiene ciertas convenciones, ciertas cosas en comunes. En este caso, hay algo que falla y que es lo que genera el humor dentro de este reportaje. O sea, no es que falle, sino que no está presente, es una convención que no está presente. La seriedad. Perfecto, Cristóbal. Muy bien, ¿cierto? La seriedad. Uno debería pensar que un reportaje, o más o menos debería tener la noción que todos los reportajes buscan ser serios, ¿cierto? Buscan ser indagadores, buscan dar cuenta de manera acabada respecto al tema, y en este caso se desvirtúa, ¿cierto? Surge algo, un hecho humorístico, que hace que ese género, o sea, que ese texto de ese género no sea tal, quizás pase a otro tipo de texto, pero lo entendíamos que era un reportaje, ¿cierto? Que
y que tiene ciertas convenciones, que los reportajes deberían ser serios. Y en este caso, ese componente falla. ¿Quedó clara esa parte o no, chiquillos? Bien. Teniendo claro entonces lo que estuvimos haciendo en esta clase, vamos a hacer un recordatorio y un repaso de lo que tuvimos. Tuvimos que analizar críticamente los géneros discursivos y específicamente a qué género puede pertenecer un texto. Eso es lo que teníamos que hacer y eso es lo que realmente hicimos, ¿cierto? Por ejemplo, en este caso, este texto pertenece al género legislativo, ¿cierto? Al género judicial, si se puede denominar así, porque su estructura, la forma de abordar los temas, los contenidos, es de manera técnica, pertenece a ese ámbito. Y así también algunos de ustedes lo pudieron detectar. Decíamos que los géneros discursivos, en síntesis, es la clasificación de los textos. Es decir, este texto pertenece a este género. Yo tomo, por ejemplo, una noticia, pertenece al género periodístico. Yo tomo un chat, por ejemplo, ya pertenece al género digital. ¿Ya? Eso es importante para que lo tengan también presente. Esta es como la síntesis más acabada que uno pudiese tener. Lo podríamos clasificar en textos simples, que tiene que ver con la comunicación inmediata, y textos complejos, que tiene que ver con la comunicación diferida. Textos más elaborados, textos más extensos, textos que llevan una preparación mayor y que su extensión, por lo mismo, también puede ser mayor. Y una segunda clasificación que tiene que ver con el ámbito en el cual se desarrollan estos textos. Decíamos que cada género se expresa a través de un texto, que es lo mismo decir que cada texto pertenece a algún género. Tenemos el género literario, periodístico, científico, publicitario, epistolar y judicial, y aparte el género digital en el que ustedes pudieron aportar diferentes tipos de textos que pertenecen a ese ámbito. Decíamos, qué sé yo, los blogs, los podcasts, los foros, los comentarios, los tweets, etc. Así que por ahí se agradece también que ustedes pudiesen colaborar con en ese sentido. Decíamos que también en cada ámbito que nosotros, los sujetos, nos desenvolvamos, vamos a hallarnos con ciertos tipos de texto. Un estudiante de odontología, una persona que estudió odontología, se va a hallar con estos tipos de textos que están más ligados a un género, ¿ya? Y todos estos tipos de textos van a compartir algo. En este caso comparten el ámbito, el tema, quizá algunos conceptos, algunos términos. Lo mismo pasaba con otra profesión, por ejemplo, que se van a hallar con algunos conceptos y algunos tipos de textos que pertenecen a ese ámbito. Y como pertenece a ese ámbito, se puede relacionar a algún género. En este caso, la pedagogía es un género mixto porque bebe de muchas otras disciplinas. El género publicitario también lo podríamos reconocer visualmente y reforzábamos que los textos publicitarios o los textos en realidad de los medios masivos de comunicación no solo se compone de palabras, no solo se compone de letras, sino también de imágenes. Y posteriormente a eso ejercitamos, ¿cierto?, con un pequeño reportaje, o sea, con un fragmento de un reportaje y nos dimos cuenta que habían algunos elementos que nos permiten caracterizarlo dentro de un género. Podemos identificar, luego que tenemos el género identificado, podemos determinar a qué tipo de texto corresponde y finalmente nos damos cuenta que acá hay una convención que no se cumple, que era la seriedad, ¿cierto? El reportaje no era tan serio como uno esperaría que fuese en un noticiero, ¿cierto? Y como venía siendo. Finalmente, y con esta es la conclusión de la clase, para el análisis crítico debemos tener presente el género discursivo, para comprender, por ejemplo, las objetividades en textos que de base deberían ser objetivos. Nos permite entonces, por ejemplo, entender cuál es la visión del emisor que se está poniendo dentro de un texto objetivo, si que ese texto objetivo esconde algunos elementos, como pueden ser estereotipos, publicidad, pautas de comportamiento, intención implícita. Por lo mismo debemos comprender el género en el cual se agrupa este texto. Así que frente a cualquier duda, quedo atento aquí en sus comentarios y además si quieren profundizar un poquito en esto, tienen un link de donde basé la información principal de la clase. Yo esta la voy a compartir, la subo al Drive y la clase también queda en YouTube, chiquillo. ¿Hay alguna duda respecto de lo que se expuso en este encuentro virtual?
No, dice Brenda Solís. Muchas gracias. Frente a cualquier duda, la escriben en el chat. No, no mencionan también por acá. No, Fernanda Rangel. Perfecto. Todo claro, mister. Muchas gracias. Entonces, chiquillos, nos comenzamos a despedir. Queda exactamente 1 minuto 40 segundos. Así que agradezco que se hayan podido conectar, chiquillos. Así que si que ustedes conversan con alguien que no se conectó, también lo invitan, ¿ya? Para que participe, para que esté en la clase, porque es la parte explicativa. Y todo esto que estamos haciendo ya es un avance para los contenidos que tenemos que posteriormente evaluar. Frente a cualquier duda, me escriben nomás y nos vemos. Chao, chiquillos, que estén muy bien. Nos vemos. Chau, profe. Chau, chau. Chao. Chau, chau. Chao. Chao, nos Hasta la vemos. próxima. Hasta la Chau. próxima. Nos vemos. Chao, Camilo. Se acaba, dice acá. Nos vemos. Chao, profes. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Nos vemos. Adiós, Berti.